y quería referirme a las enseñanzas de la Iglesia Católica con respecto a la educación sexual o a la sexualidad más concretamente. Un tema amplísimo, por supuesto, porque abarcaría demasiado presuntuosamente muchos siglos de vida y de historia. Por supuesto está la Biblia, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la Biblia hay prácticas sexuales que se relatan y por supuesto también hay normas sexuales. ¿Sirven tal cual para nosotros porque están escritas en el libro sagrado? Como todo lo escrito en el libro sagrado, necesita ser contextualizado y necesita una interpretación, una hermenéutica. De lo contrario se sacan conclusiones equivocadas. Por supuesto es más fácil atenerse a la letra como hacen los fundamentalismos, pero no es respetar el texto. El texto requiere estudio, requiere discernimiento, como la misma Iglesia lo ha señalado en distintos documentos. No todo lo que se dice o escribe en la Iglesia Católica tiene igual valor. Tampoco tiene igual valor para todos los tiempos, porque son respuestas situadas. Hay textos y pronunciamientos de diferente alcance, algunos para determinadas comunidades, otros para países, otros para el mundo entero. Y lo que cabe para decir en todos esos documentos escritos es que han sido elaborados en el universo comprensivo de la época. ¿Qué quiere decir esto? Que para decir lo que dicen han usado la filosofía de su tiempo, la teología de su tiempo y la antropología de su tiempo. Esto hace que después, con el rodar de el crecimiento de la conciencia, el desarrollo de las ciencias, hay cosas que después ya no son comprendidas de igual forma. Alguien que influyó muchísimo en la concepción, en la práctica de la sexualidad en la Iglesia Católica ha sido San Agustín. San Agustín tuvo una intención loable, que era traducir de alguna manera el cristianismo naciente a las culturas de la época, a la filosofía de la época. Y entonces volcó sus ideas, sus búsquedas, sus reflexiones, adhiriendo a dos movimientos filosóficos y de vida prácticos de la época. Uno era el estoicismo, que se caracterizaba por llevar una vida guiada por la razón y la virtud e imperturbable a los sentidos, a los placeres. Implicaba, diríamos en lenguaje más moderno, muchísima represión. Y la otra fue el neoplatonismo. El pensamiento de Agustín se impregnó de algo muy típico de los griegos, que fue el dualismo, es decir, cuerpo y alma, dos principios divergentes casi, en los cuales por supuesto el alma estaba valorada sobre todo y el cuerpo considerado como peligroso, como degradado, lo material. Bueno, este dualismo le causó daño al pensamiento católico. ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura hebrea, de la Biblia, que justamente se caracteriza por la unidad, por el ser humano como una unidad.
es como que se fue abandonando esa raíz original en ese aspecto y se fue adoptando, como digo, este dualismo que nos marcó terriblemente hasta nuestros días, por lo menos en Occidente. También esto dio lugar a que la sexualidad fuera sinónimo de genitalidad. Y esto también fue un pensamiento muy fuerte, sin entender que la sexualidad abarca lo psíquico, las emociones, los modos de vincularnos, todas las cosas que han rescatado, por supuesto, la psicología y la antropología de nuestro tiempo. La sexualidad vista solamente en función de la procreación. Genitalidad, procreación, es decir, que todo uso de la propia sexualidad era considerado pecaminoso si no conducía a la fecundación. San Agustín fue el primero, pero después siguieron muchos. Esto daba como lugar una imposibilidad o incapacidad de integrar el placer en el quehacer sexual de las personas. Bueno, a más de esto, una adhesión casi ciega a la ley natural, como se creía, creyendo que hay una ley natural que rige a los humanos y que es universal y que vale para todos, varón, mujer, por lo cual era sancionada terriblemente en la historia la homosexualidad. Y como digo, la sexualidad en función de reproducir. La sexualidad como sinónimo de genitalidad, lo biológico propiamente, nos ha acompañado hasta hace muy poco. Recién el Catecismo de la Iglesia Católica, en el año 1997, dedica unos números en los cuales se nota una presentación mucho más compleja de la sexualidad, abandona ese biologismo extremo. Todo esto daba poco espacio al discernimiento personal, a la libertad. Se consideraba que había normas universales, pretendidamente, y como ese planteo, ese encuadre era muy rígido y evidentemente iba contra la naturaleza del hombre, que es la fiesta, la celebración, el gozo, el placer de la vida y la felicidad, que también atraviesa lo sensual, lo corporal. Bueno, era sociedad que generaba mucha, al tiempo de la represión, la hipocresía, es decir, la doble vida. Se decía que se creía en determinados principios, pero en la práctica se aceptaban otros. Pasando los años, así llegamos a la época de la escolástica, y acá hay un teólogo que es San Alberto Magno, que llega a una conclusión elemental. La sexualidad nos viene de nuestro mismo momento en que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Entonces, basados en ese primer capítulo del Génesis de la Biblia, en la cual se repite muchísimas veces que todo era bueno, que lo que había hecho Dios era bueno, que el ser humano era bueno, y que bueno, la sexualidad también ha salido de las manos del Creador y es buena. Esto tan elemental en realidad es un fermento para cambiar la mentalidad que traíamos. Santo Tomás fue discípulo de San Alberto y en ese sentido agregó un poco más de positivismo al tema. Pero eran unas épocas de relajación de costumbres, y la Iglesia, en un famoso concilio de Trento,
arranca un tiempo de rigorismo, de control, de casuística, y en general siempre fue muy rigorista contra el sexto y noveno mandamiento. Todo eso hace que muchos de nosotros, sobre todo los de edad, hayamos sido marcados por una formación bastante cerrada en cuanto a la sexualidad, bastante culposa. Y en un momento entonces, mirando para atrás, viendo todo lo que se ha sido pronunciado, las orientaciones que muchas veces desorientaron y que agobiaron las conciencias de muchas generaciones, es por eso que nosotros, cuando tuvimos que reflexionar estos temas de la educación sexual integral, dijimos, siempre la seguridad está en volver a Jesucristo, está en volver a Jesucristo. Y Jesucristo no nos dejó una moral sexual. De hecho, no hay dogmas morales, verdades universales en materia de moral, porque son tan variadas las situaciones. Pero nos enfocamos en la persona humana y divina de Jesús y vemos en él, no como digo, una moral sexual que nos transmita, pero sí una alternativa ética. Una alternativa ética que está configurada por algunas claves.